Dirijo una empresa de demolición con base en Fort Ridge. 3 camiones, 5 hombres y un horario tan apretado que chirría. Me he ganado la vida aceptando trabajos que otras cuadrillas rechazan. Generalmente porque hay un lío de trámites burocráticos, mojo o 30 años de amianto detrás de cada pared. A mí no me importa. Me pagas, y yo lo derribo rápido. Eso fue lo que hizo que el trabajo del manicomio fuera tan tentador. El Hospital Estatal de Ridgeway había estado en las afueras de la ciudad desde la década de 1930. Cerró en el 87 y nadie lo ha tocado desde entonces. Los chicos locales se desafiaban a colarse, pero la mayoría de la gente simplemente se mantenía alejada. La ciudad finalmente consiguió una subvención para derribarlo y convertir el terreno en un parque cívico o una instalación de tratamiento de agua, dependiendo del concejal al que le preguntaras. A mí no me importaba. El contrato estaba aprobado por la ciudad y se ofrecía una bonificación de $30,000 si terminábamos antes de la fecha límite. $30,000 por un mes de trabajo eran suficientes para mantener a mi equipo pagado durante el invierno. Ya había comenzado a saltarme pasos para asegurarme de que ganábamos la carrera contra el reloj. Durante nuestro recorrido previo a la demolición, tenía los planos enrollados bajo un brazo y una linterna en el otro. Harris, el representante de la ciudad, caminaba delante de mí, discutiendo mapas de amianto y paredes de carga. La mayor parte del hospital era la construcción estándar de principios de siglo, ladrillo rojo con vigas de acero y suelos de pizarra. Prácticamente se podía oler la terapia de electroshock en las paredes. Llegamos al subsótano a través de una escalera estrecha detrás de la sala de calderas. Fue entonces cuando noté algo raro. En el extremo opuesto del pasillo, donde un plano mostraba un antiguo anexo de almacenamiento, había una pared. No era una pared original, esta era más nueva, con ladrillos colocados de manera desigual y un mortero descuidado. Alguien había sellado el pasillo a mano. El plano dice que esto lleva al archivo B, le dije a Harris, tocando la página. Parece que era parte del diseño original. Él ni siquiera disminuyó la velocidad. Sí, esa área se selló a principios de la década de 2000, sin registros de entrada, sin formularios de inspección. La ciudad dice que no la toquemos. ¿Por qué?, pregunté. Si es parte de la estructura, se supone que debemos despejarla. Negó con la cabeza. Ese es el problema. No está en los planos activos. Legalmente no está reconocido. Si presentamos una solicitud para desellarla, eso abre una cadena de retrasos, inspecciones ambientales, revisión de la sociedad histórica, tal vez incluso una apelación de zonificación. Fruncí el ceño. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? 4 a 6 semanas como mínimo. Todo el proyecto se congela hasta que se despeje. Tu bonificación se esfuma. Nos quedamos allí un momento, ambos mirando la pared de ladrillos. El mortero parecía viejo pero quebradizo. Alguien lo había hecho rápidamente, sin señalización, sin etiquetas de permiso, solo un pasillo estrecho que alguien quería que desapareciera. Márcalo como inaccesible y sigue adelante, dijo Harris, garabateando algo en su portapapeles. La ciudad se está cubriendo las espaldas. Tú también deberías hacerlo. Asentí y seguimos caminando, pero no dejé de pensar en esa pared. Si mi equipo la encontraba mientras limpiaba la subestructura, comenzarían a hacer preguntas. Eso significaba que alguien lo informaría, y toda la maldita línea de tiempo podría colapsar. No iba a perder mi día de pago por una habitación sellada que algún burócrata había olvidado agregar a los planos. Calculé que lo manejaría en silencio. La noche después de que el equipo saliera, si había algo que valiera la pena ver detrás de esa pared, lo vería yo mismo, sin informes, sin demoras, y si resultaba no ser nada, mejor aún. Comenzamos la demolición de arriba hacia abajo. Láminas de techo, tejas, placas de yeso y elementos de carga. Todo lo que no fuera piedra fue despojado y desechado en los primeros días. Los pisos superiores quedaron limpios. Mi equipo trabajaba rápido, siempre lo hacíamos. Pero algo en el Hospital Estatal de Ridgeway los ralentizó poco a poco. Al principio fueron cosas pequeñas, herramientas que quedaron en una habitación terminaron en otra. La energía parpadeaba incluso con nuestros generadores funcionando constantemente. Uno de los chicos juró que su escalera se había movido sola mientras él estaba en ella. Lo atribuía a los nervios y la cafeína. Apresurar un trabajo significaba tomar menos precauciones y prestar menos atención. El truco es tenerlo justo para no tener accidentes. Luego vinieron los sonidos, pasos que golpeaban, siempre en los pasillos que ya habíamos despejado. Ecos huecos que no coincidían con nuestros movimientos. Una tarde Carl me llamó por radio desde el ala este diciendo que escuchó a alguien susurrando a través de un respiradero. Juró que podía escuchar su nombre. Lo revisé. El respiradero estaba obstruido con 30 años de polvo y excrementos de pájaros. Lo que sea que haya escuchado, no era una voz, pero el verdadero cambio vino con Manny. Era uno de mis mejores hombres, exmilitar, no se asustaba fácilmente. Pero esa mañana, lo encontré parado en el subsótano mirando el corredor tapiado. Se suponía que no debía estar allí. Lo llamé por su nombre 2 veces antes de que se girara para mirarme. Su rostro estaba pálido, los ojos vidriosos, como si acabara de salir de un sueño febril. He terminado, dijo. ¿Puedes enviarme el cheque por correo? Fruncí el ceño. ¿Qué pasó? Pasó silenciosamente junto a mí, agarró sus cosas y se fue directamente del sitio. Antes de irse dijo una cosa. No quiere irse. No pregunté qué era. Debería haberlo hecho, pero ya estábamos atrasados y no podía permitirme perder otro día. Cubrí las horas de Manny yo mismo, esperando que entrara en razón y volviera a trabajar. Saqué toda la basura, registré las cargas, no dormí más de 4
24 horas por noche, y aún así, el corredor sellado se quedó en mi cabeza como un diente podrido. Empecé a soñar con eso. Siempre lo mismo, una habitación larga, filas de sillas frente a una pared encalada, sin ventanas, sin puertas, solo yo parado en la parte de atrás, observándolos. Una silla vacía, pero no estaba realmente vacía. Podía sentir algo esperando en ella justo detrás del velo. 3 días después, apareció un nuevo representante de la ciudad. Joven, corte de pelo pulcro, zapatos demasiado limpios para el sitio. ¿Cómo va el progreso?, preguntó, hojeando mis informes. Bien, mentí, justo en el objetivo. Asintió, hizo algunas notas. No preguntó por el corredor de ladrillos, probablemente ni siquiera sabía que estaba allí. Me aseguré de que siguiera así. El equipo salió alrededor de las 6 celo. Me quedé atrás, inventé una historia sobre la revisión de informes. La verdad era que no quería a nadie cerca cuando abriera el corredor. Demasiados ojos significaban demasiadas preguntas, y ya tenía un buen ritmo con el representante de la ciudad. Si tan solo pudiera despejar el espacio y registrarlo, podría incluirlo tal como estaba en los planos. Casilla marcada. Sin demoras, llevé la sierra de concreto al subsótano, cada paso resonando en las paredes de piedra. La temperatura bajó cuanto más me adentraba. La humedad se suspendía en el aire, espesa y a humedad. El corredor esperaba al final del pasillo de servicio. Su sello de bloques de cemento estaba intacto desde el día en que lo noté por primera vez. Marqué la pared con tiza, me puse el respirador y comencé a cortar. Tardó más de lo que esperaba. El mortero era grueso y de grado industrial, aplicado descuidadamente pero bien asentado, como si quien selló el espacio no hubiera querido que se reabriera. Pero $30.000 esperaban al otro lado de una demolición completada, y esta pared y lo que había más allá se interponían. Los bloques cedieron en trozos. El polvo se levantó en ráfagas calientes con sabor a químico. Destrocé la capa final con un mazo, gruñendo mientras la piedra caía al suelo. Mi linterna atravesó la oscuridad más allá del pasillo. Estaba impecable, sin daños por agua, sin grafitis. El aire olía débilmente a antiséptico. Los azulejos de linóleo no estaban agrietados. La pintura era un verde institucional desvanecido. Mis botas dejaron huellas en el suelo sin polvo, lo cual no tenía sentido. Todo lo demás en este lugar había sido devorado por el tiempo. Al final del pasillo se alzaba una única celda acolchada. La puerta chirrió al abrirse bajo mi mano, revelando un espacio estrecho, de paredes blandas, forrado con cojines amarillentos. Un viejo carro de hospital se encontraba en el centro equipado con correas de cuero. El colchón era delgado, hundido en el medio. Un espejo agrietado estaba montado torcido sobre un escritorio atornillado. Capté mi reflejo en el cristal roto, mi rostro partido en ángulos dentados. En el suelo, debajo de una cuna, se había tallado un círculo en los azulejos. Los cortes eran profundos y deliberados, cada línea grabada con algo afilado, uñas tal vez. El grabado no me era familiar, pero se sentía mal, desequilibrado, como si tirara de algo en el fondo de mi mente que no sabía que tenía. Cuando caminaba, podía sentirme inclinarme hacia él como si tuviera su propia gravedad, una sensación de vértigo que siempre gravitaba hacia las extrañas marcas. Una silla de metal oxidada se encontraba junto a la cama. Un libro de registro de pacientes descansaba en el asiento, su cubierta de cuero deformada por la edad. Lo abrí con dedos cautelosos. Las entradas eran breves y clínicas, escritas en una máquina de escribir mecánica. La mayoría eran mundanas. Notas dietéticas, registros de comportamiento, niveles de sedación, pero la última página me detuvo en seco. Estaba escrita a mano. No la quites, no la observes. No permitas que su nombre sea pronunciado en voz alta. Volví la página. Las entradas anteriores se habían referido a ella solo como el sujeto, pero en los márgenes de la contraportada del libro de registro, grabado profundamente en el cuero, había un nombre. Y luego lo vi una y otra vez en la pared acolchada junto a la cuna, en las correas del colchón, grabado en la espuma con surcos irregulares de uñas. El mismo nombre una y otra vez. No lo dije, pero lo leí. Y en ese momento, la temperatura en la habitación descendió tan bruscamente que pude ver mi aliento. El carro crujió detrás de mí. Ya no estaba solo. Salí de la celda de espaldas sin darme la vuelta. No respiré hasta que estuve de vuelta en el corredor. Luego de nuevo, cuando subí las escaleras del sótano. Apagué las luces, cerré las puertas exteriores detrás de mí y no dejé de moverme hasta que estuve al volante de mi camión. Mis manos temblaban en el camino a casa. Me dije a mí mismo que lo dejaría en paz por ahora. Encontraría otra manera de terminar el trabajo. El trabajo tenía que seguir en curso. Esto era todo lo que importaba. Antes del amanecer, volví al sitio y sellé la entrada. Arrastré viejas láminas de madera contrachapada de una pila de escombros. Las atornillé sobre el hueco fresco que había cortado la noche anterior. Las atornillé firmemente al marco de concreto. Luego marqué las tablas con pintura de rotulador. Amianto, no quitar. Más tarde esa mañana, le dije al equipo que había encontrado algo de aislamiento obsoleto que necesitaba ser reportado antes de que continuáramos la demolición en esa sección. La ciudad no quiere el papeleo, dije, sacudiendo la cabeza. Nos están diciendo que lo tapiemos y sigamos adelante, así que seguimos adelante. Nadie lo cuestionó. La mayoría de ellos no sabían sobre la extraña situación de todos modos, así que creyeron lo que les dije. Pero al día siguiente todo salió mal. Una de las excavadoras enganchó una línea de gas que no debería haber estado allí. Luego la retroexcavadora, inactiva segundos antes, se ladeó y aplastó una de las viejas vigas de soporte. Nadie resultó herido, pero nos retrasó 2 días. El soldador Nate sufrió un retroceso de su propio soplete. Fallo del equipo, quemaduras de segundo o tercer grado. No dijo una palabra camino a la ambulancia. Solo me miró fijamente con los labios temblando. Manny tampoco regresó. Mantuve la boca cerrada. Les dije a los demás
más que eran cables viejos, válvulas oxidadas y mala suerte. Cada trabajo de este tamaño tenía contratiempos. Solo necesitaba que siguieran trabajando. Esa noche revisé la seguridad del patio de demolición. Uno de los sensores perimetrales había funcionado mal durante las fallas del equipo. Revisé los registros. Alrededor de las 2:07 am, el sensor de infrarrojos detectó movimiento. Algo moviéndose a lo largo de la cerca. Lento, constante, sin detenerse nunca. Pasó por debajo de los focos. Sin firma de calor corporal. Sin huellas dejadas en la grava. No dormí esa noche. En casa escuché el nombre. El grabado en el colchón. Las paredes, la cubierta del registro susurrado a través de los conductos de calefacción. La voz no era la mía. No era masculina. No era humana. El quinto accidente lo terminó. Reggie, uno de los más viejos del equipo, dejó caer un soporte de acero de un andamio del segundo piso. Dijo que sus manos se agarrotaron a mitad del golpe. Cuando lo inmovilicé, vi la hinchazón que ya se formaba alrededor de su muñeca, los huesos fuera de lugar. Estaba temblando. No fui yo, murmuró. Algo me agarró, lo juro por Dios. Esa fue la gota que colmó el vaso. Empacaron y se fueron antes del almuerzo. No intenté detenerlos. Para entonces el trabajo estaba casi terminado. El ala sur ya estaba nivelada. El resto de los pisos superiores habían sido vaciados y despojados según el código. Solo necesitábamos derribar el caparazón del sótano y limpiar los escombros. 2 días de trabajo, tal vez 3. Eso era todo lo que se interponía entre el bono y yo. La inspección estaba programada para el lunes por la mañana. Se podía sentir el tono engreído del representante de la ciudad cuando me dijera la penalización por retrasos. No iba a permitir que eso sucediera. La verdad era simple. Necesitaba el pago. Mi propia camioneta tenía 3 meses de retraso en los pagos. Mi esposa se había llevado a nuestra hija para ayudar a sus hermanas después del último despido. Si este trabajo fracasaba, no tenía otro alineado. Así que volví esa noche con guantes, focos y una palanca. Solo quería terminar lo que había empezado. La barrera de madera contrachapada seguía en su lugar sobre el corredor sellado. Retiré las tablas una por una y las apilé ordenadamente contra la pared, diciéndome a mí mismo que era solo otro pasillo. Mantuve los ojos bajos concentrado en el suelo, y caminé lentamente por la pendiente hacia el ala intacta. El aire cambió tan pronto como crucé el umbral. Pesado, sin polvo, todavía olía a antiséptico y a algo más dulce debajo como fruta podrida. El llanto comenzó mientras revisaba las tuberías de la junta cerca del panel de la caldera. Al principio era débil, tan suave que pensé que podría ser agua en las paredes. Pero luego escuché la respiración entre sollozos, una inhalación húmeda y áspera. La voz de una mujer, rota y rítmica, repitiendo algo que no podía entender del todo. Una canción de cuna sin melodía. La seguí. Cada puerta que pasaba estaba abierta, solo una rendija. Seguí mirando, esperando encontrar a alguien adentro, pero cada habitación estaba vacía. Viejas camas, correas en los ganchos de la pared y gabinetes atornillados. Entonces llegué a la habitación acolchada. El llanto se detuvo. Me congelé en el centro del corredor, rodeado de puertas que se habían cerrado silenciosamente detrás de mí. La habitación acolchada estaba justo delante. Me incliné hacia ella con cuidado de no hacer ruido. Se veía igual que antes, vacía, el corte intacto, las correas perfectamente dobladas, sin cambios visibles, pero algo en el aire se había espesado. Presionaba contra mi piel de una manera que hacía que mi pulso se acelerara. Entré. El espejo estaba agrietado de nuevo. Una línea fresca a través del cristal, telaraña que se extendía desde el centro. Debajo, el viejo círculo rayado en el suelo parecía más descolorido de lo que recordaba, como si alguien hubiera estado trabajando en él, pero no había nadie aquí. Ni cuerpo ni huellas en la habitación, sin polvo ni fuente del llanto. Aún así, podía sentirla. No ver, no oír, sino sentir. La habitación ya no estaba vacía. Algo se encontraba justo más allá de mi enfoque, detrás del velo de lo que mis ojos podían comprender. Retrocedí de la puerta un paso a la vez. No me di la vuelta, no hablé. El llanto no regresó, pero el silencio era peor. Examiné lo que había que hacer para la demolición, pero al irme, el pasillo era diferente, más largo, más estrecho. Los ángulos se habían deformado de alguna manera. Cada paso se sentía mal, como si el edificio se hubiera movido cuando nadie estaba mirando. Encontré la habitación de nuevo, pero la puerta ya no era la misma. Más ancha, abierta, solo una rendija, esperándome. El carro estaba vacío, las correas se habían ido, el círculo en el suelo había sido raspado casi por completo. Podía oírla ahora, no a mi lado, sino dentro del espacio, respirando en ritmo con el mío, lo suficientemente cerca como para que el aire se agitara cuando me movía. Me di cuenta de repente y estúpidamente. Su nombre había sido tallado en todas partes por una razón, no para sacarla, sino para enterrarla. Recordé viejas historias, nombres de demonios, ritos de atadura, exorcismos. Pronuncia el nombre y la cosa pierde su poder. Me paré al borde del círculo y lo susurré. Una vez, luego otra vez, el silencio se retiró de las esquinas de la habitación, y ella respondió, no con palabras, ni siquiera con sonido, sino con presión, con presencia. Algo entró en la habitación que no había existido completamente antes. Los tablones crujieron bajo un peso invisible. La correa se tensó sin manos. El espejo se desagrietó con un chasquido bajo, y por una fracción de segundo mi reflejo no estaba solo. Una segunda cara estaba detrás de la mía, pálida, incompleta. Me tambaleé hacia atrás, jadeando. El silencio no regresó, no del todo. La habitación no respiraba de la misma manera que antes. Una presión lenta se espesó en mis oídos, luego en mi pecho hasta que no pude saber
saber si estaba inhalando o si algo estaba empujando mis pulmones desde el interior. Un débil crujido resonó detrás de mí. Me giré, con el corazón latiendo con fuerza, pero la puerta estaba vacía, todavía entreabierta, todavía dejando entrar el mismo aire frío del pasillo, pero algo estaba en la habitación ahora, no invisible ni visible tampoco, solo presente, como si hubiera entrado en un escenario donde alguien más había estado esperando la señal, y ahora la había pronunciado. La cuna se tensó contra sus pernos, el colchón se hundió en el medio, pellizcado por nada que pudiera ver. En el espejo, vi la forma de nuevo, más clara esta vez, no completamente formada, sino alta, con los ojos hundidos y parada tan cerca detrás de mí que podía sentir calor en la nuca. Mi propia cara estaba inmóvil, pero la de ella se movía, los labios formando sílabas que no podía escuchar, murmurando el mismo nombre que acababa de decir. Retrocedí lentamente, conteniendo la respiración. El aire alrededor del círculo se sentía diferente ahora, menos como una advertencia, más como una grieta en el cemento que acababa de abrirse de par en par. Pensé que había sido inteligente, pensé que saber su nombre me daba poder, pero al salir al pasillo y la puerta se cerró suavemente detrás de mí, me di cuenta de que nunca se había tratado de poder, se trataba de permiso. Me desperté en una camilla, atado, la luz del sol sangrando a través de las nubes sobre mi cabeza. El cielo estaba demasiado brillante, las voces se movían a mi alrededor en fragmentos, amortiguadas y distantes, deformadas como bajo el agua. Debe haber omitido su último escaneo de salida, deshidratado, tal vez con conmoción cerebral. Un paramédico se inclinó más cerca y dijo: tuviste suerte de que alguien se diera cuenta, si te hubieras quedado allí mucho más tiempo. Parpadeé, mi garganta seca. Pregunté cuánto tiempo había estado adentro. Ella frunció el ceño. 3 días. Eso no tenía sentido. Le dije que solo había sido 1 hora, tal vez 2. Miró al otro médico y no respondió. Más tarde en la ambulancia, alguien explicó que encontraron el corredor del subsótano sellado. Los soportes deben haberse movido detrás de mí. Nadie había sabido que yo estaba allí hasta que los representantes de la ciudad vieron el sitio vacío, revisaron los registros y vieron que no había salido. Intentamos abrir la pared con un martillo neumático. Todo el maldito pasaje se había doblado sobre sí mismo. Falla estructural extraña. No discutí, no tenía la energía. Me mantuvieron durante la noche para observación, sin lesiones aparte de un rasguño superficial en mi muñeca. No recordaba habérmelo hecho. A la mañana siguiente me dieron el alta. Encendí mi teléfono en el estacionamiento. 27 llamadas perdidas. Un nuevo mensaje de voz fue dejado por el representante de la ciudad diciendo que no me preocupara por la bonificación, que extenderían la fecha límite del proyecto, que debía tomarme un tiempo libre y que una nueva cuadrilla terminaría la demolición restante a su cargo como compensación. Fui a casa y dormí durante casi 2 días. Un sueño sin sueños, vacío. Luego recibí el correo electrónico de actualización. Limpieza exitosa, sitio declarado seguro, sin peligros estructurales o preocupaciones ambientales. Fotos del corredor y la celda despejados adjuntas. Hice clic en las imágenes. El pasillo estaba allí, largo y agrietado con un techo inclinado por la edad. La celda acolchada no había cambiado. Capturada en la esquina, espejo agrietado, correa todavía atornillada al marco, cuero seco y curvándose en los bordes. Ya no había ningún nombre marcado en ninguno de los objetos. El círculo de marcas estaba casi completamente borrado del suelo. Nadie había intentado encontrarle sentido, y sin embargo no pasó nada. Las cuadrillas de demolición habían entrado, caminado por ese espacio, lo habían demolido y habían seguido adelante. Vieron viejos daños, restos de un edificio en descomposición y lo trataron de esa manera. Solo otra ala extraña en un lugar lleno de mala historia. El trabajo estaba en el horario. Según la actualización habían alcanzado la nueva fecha límite, sin demoras, sin informes de fallas de equipos o incidentes de personal. Nada como lo que nos pasó a mi equipo y a mí. El correo electrónico terminaba diciéndome que la bonificación era mía y que la esperara en los próximos días. De hecho me reí, un sonido corto y sin aliento que no había sentido en semanas. No había sido real, no podía haberlo sido. Estrés, tal vez, privación del sueño, la presión de la fecha límite, y demasiado tiempo en un edificio lleno de fantasmas que no eran míos. Entraron, no pasó nada, y yo estaba en casa, seguro, pagado, el trabajo terminado. Ese debería haber sido el final. Pero esa noche, sentado en la mesa de mi cocina, abrí las fotos de nuevo, me desplacé lentamente, me detuve en una, la toma de la celda desde el pasillo, hice zoom en el espejo. Esperaba ver algo, mi cerebro sobrecargado, y yo paranoico. No había nada, la tensión aumentaba, sentí que estaba en el pasillo de nuevo, la presión de la habitación pesaba sobre mí mientras intentaba resolver algo que no sabía que necesitaba resolver. Pasé las fotos, acercándome, y escaneando píxel por píxel en busca de una pista, un indicio de una respuesta. Sin embargo, nada de lo que vi podía explicar por qué podía sentirlo de nuevo. La presencia regresaba, levanté la cabeza, listo para sentir que estaba levantando la cabeza de un barril de agua. Sin embargo, el alivio nunca llegó, y finalmente, me di cuenta de por qué podía sentir que todo estaba mal. Mi habitación estaba más oscura de lo que recordaba, más fría. Los escalofríos me recorrían en un chorro. Nadie más estaba en la habitación. Nada se movió, pero el silencio había cambiado. Espeso ahora, un tipo de silencio de espera. Cerré la computadora portátil, miré la pared durante mucho tiempo. Tal vez la nueva cuadrilla no la encontró porque ella no estaba allí. Tal vez ella vino conmigo.